Ahí pongo a grabar y pongo la presentación no la abrí, esperen. Esperen, la encuentro. Profe, Sí. cuando pueda, puede subir el archivo de opiácidos, porque me faltaron escribir un par de cosas. Sí. Ahora igual lo repito. Opiáceos eran todos los que se obtienen, todo lo que está en la adormidera, todo lo que es natural, se llama opiáceo. Y todo lo que tiene una acción análoga a la morfina se llama opioide. Puede ser exógeno o puede ser endógeno. Yo a veces lo que pregunto es ejemplos, ¿no? Pregunto la definición y pregunto ejemplos. Por ejemplo, que me digan cuál es, ejemplo, qué es opiáceo, qué es opioide y ejemplos de cada uno. Por ejemplo, opioides son todos los que tienen acción como la morfina, es decir, la morfina, la codeína, todos esos. Esperen un cachito. Let's talk about marijuana and your brain. It's a rather... Bueno, ahí lo encontré, porque lo que pasa es que, menos mal que tengo algo en esta computadora, porque esta no la uso nunca para hacerla, para pasar estos power. Bueno, ahí comparto. Bueno, la cannabis. ¿Se ve ahí? ¿O se ve cortado? No sé cómo sacar esto de acá. Esto de acá no sé por qué me aparece ahí. Bueno, la cannabis es la cannabis sativa, obviamente. Cannabis indica es otra de las variedades. Es de Oriente, ¿no? El origen, que después vino para Occidente con alguna de las colonizaciones. Y la característica que tiene es que hay una que es textil, ¿no es cierto? Se usó mucho para indumentar, para ropa, y la que tiene uso ilícito es la cannabis sativa, la variedad femenina, que es esta planta que lo que se utiliza son las flores. Las flores lo que tienen son esos pelos, que adentro de esos pelos es donde se fabrica, o donde se secreta la resina. La resina es la que tiene el THC y el CBD, que antes era el THC, o sea, se sabía que el THC es el tetrahidrocannabinol y el CBD es el cannabidiol, ¿no es cierto? Que es lo que el cannabidiol se lo nombraba ahí. Hay otros cannabidioles también que están presentes en la resina, pero el protagonista siempre fue el THC. Es más, cuando se hizo la síntesis, ¿no es cierto?, para un uso terapéutico de lo que es la cannabis, nunca se pensó en la cannabis como un todo, sino que se pensó en los principios activos de la cannabis, especialmente el THC. Por eso hay THC sintético que tiene un uso farmacéutico. Pero hoy en día se sabe que la realidad es que el efecto es sinérgico de la cannabis. Por eso es que se utiliza hoy en día el aceite de cannabis. Y la investigación a nivel mundial es sobre el aceite de cannabis. En nuestro país está reglamentado, está en el Garraham, la investigación se tiene que anotar, es para enfermedades refractarias, es decir, no para cualquier cosa. Refractaria es que no responde a cualquier medicación, es para epilepsia, para Parkinson refractario en niños. Entonces, se utiliza el aceite de cannabis de Canadá, es el que está estandarizado, ahora vamos a ver, y ese es un tema, ¿no es cierto? Porque hay que poder repetir la dosis, ¿no es cierto? Hay que saber qué es lo que se está administrando. Entonces no puede ser cualquier aceite de cannabis, porque con esto de que el aceite de cannabis se utiliza,
está toda esta movida del autocultivo del cannabis, las páginas en YouTube de cómo extraer el aceite de cannabis con aceite de oliva, hay cualquier cantidad de cosas en YouTube, chicos, que obviamente tiene una rigurosidad científica, hay que saber buscar, pero la realidad es que cualquier autocultivo de cannabis, por más que uno pueda entender la desesperación, por supuesto, de la persona que tiene una persona enferma y que quiere ayudar y que sabe que esto puede ayudar, por supuesto que va a buscar los medios como para tenerlo. ¿Cuál es el problema? Que el aceite de cannabis, si no está estandarizado, sí puede tener un efecto, pero la verdad es que es muy difícil encontrarle la dosis. Y ese es uno de los objetivos a los que tiene que apuntar esta investigación, que es encontrar cuál es la posología y poder estandarizar un aceite de cannabis, que pueda ser de venta en farmacias, controlado, ¿no es cierto? Me refiero controlado en el sentido de que esté controlada su composición. Bueno, el momento en el cual hay mayor cantidad de resinas es cuando tiene color caramelo, obviamente. El cogollo es lo que se llama la planta esta femenina. Este cogollo tiene estas, bueno, acá está el momento donde ya se pasó, ¿no es cierto? Ya cuando está de este color está como si ya se está marchitando. Es el momento en el que tiene que estar este color ámbar, es cuando tiene mayor cantidad de THC. Estos pelos, bueno, es botánico, ¿no? No viene al caso. Lo importante es que es una resina, no es un alcaloide. Y la forma de abuso, sabemos, o sea, la forma de abuso tiene que ver con esto, ¿no? Es básicamente el cigarrillo de marihuana, que ahí dice los porcentajes de THC que tiene. El hashish tiene más cantidad, porque el hashish está hecho con la resina. O sea, ¿qué se descubrió? Los que cosechaban en la India, más que nada, cosechaban la marihuana, se limpiaban, después que cortaban el cogollo, se limpiaban en los delantales, ¿no es cierto?, los machetes. Los machetes tenían la resina. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Después, cuando limpiaban los delantales, sacaban la resina, alguien en algún momento utilizó esa resina para algo y se dieron cuenta de que tenía mucho efecto. Entonces, el hashish es una mezcla entre la resina y el cogollo, o sea, la planta en sí misma, la flor. Por eso es que tiene esa forma más compacta. Y después está el aceite de hashish o aceite de cannabis, que tiene obviamente mayor cantidad de THC. Esto está todo referido a THC. Let's talk about marijuana and your brain. It's a rather complicated process, so let's start off with what's familiar to you. Esperen que le voy a poner más volumen porque está muy bajito, porque esto no estaba diagramado para estar acá. Let's talk about marijuana and your brain. It's a rather Let's talk about marijuana and your brain. It's a rather complicated process, so let's start off with what's familiar to you. THC. THC is the chemical in weed that gets you high. Feel lightheaded. Feel giddy. Sometimes relaxed. Marijuana, you can smoke it. You can eat extract of food. You can inhale it with a vapor pen or consume it in an oil form. It's especially good for little kids who are taking it as a medicine. No matter the method, THC goes through your bloodstream and your brain. And there, the THC is going to latch onto these special receptors. When they are stimulated, you release dopamine. It sends signals to various nerve cells all around your body and makes the user feel high. Not all cannabis is going to get you stoned. That's because marijuana contains another chemical known as CBD. That's cannabidiol. Marijuana plants that have low THC and high CBD can work really well as a medicine. They can treat things like epilepsy. It works because the CBD excessive electrical and chemical activity in the brain. I know this 3-year-old girl who went from having 300 seizures a week after her parents gave her cannabis with high levels of CBD. When it comes to marijuana, there's some 500 different chemical compounds. All these compounds work together. It's something known as the entourage effect. It's important because you can't just take a chemical out of marijuana and make a medicine. You need a plant, especially when it comes to using pot instead of pills.
Bueno, acá es como que sintetiza eso que yo les digo, que la marihuana como aceite de cannabis tiene un abanico de compuestos que actúan sinérgicamente, es el efecto de entourage, es lo que quiere decir es que es un sinergismo entre todos esos componentes que hacen que tenga ese efecto. Entonces no podemos trabajarlo individualmente como antes se pensaba el THC sintético. Sí, el THC sintético se utiliza como antiemético porque es uno de los efectos que tiene, como orexígeno y demás en tratamientos en personas que están, por ejemplo, con quimioterapia, que tienen muchas náuseas, se puede asociar, pero la realidad es que el verdadero efecto que se busca para epilepsia refractaria, para todos estos episodios que no responden a otra medicación, se busca el aceite de cannabis. ¿Por qué? Porque se necesita todo ese espectro de compuestos y no un único activo. Hablando de compuestos, el CBD es mucho más activo terapéuticamente que el THC. El THC es mucho más para algo recreacional, ilícito, y el CBD es más y la parte de tratamiento, aunque tienen que estar los dos. Bueno, con respecto a lo que yo les decía, bueno, hay hoy en día, lo que yo les decía, primero se descubre la planta, el efecto, después el principio activo o los principios activos y después los receptores. Hoy en día se sabe que hay todo un sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo que hace todo un proceso de homeostasis, ¿no? No tanto como las endorfinas, más complejo todavía, porque abarca homeostasis a nivel de órganos y demás, a nivel del sistema nervioso central y demás. Entonces, es muy complejo, es un sistema de endocannabinoides donde la anandamida es uno de los endocannabinoides, o sea, de cannabinoides que fabricamos nosotros, y se considera que si hay un mecanismo de receptores endocannabinoides en nuestro cuerpo, el hecho de consumir cannabinoides de manera exógena puede producir a la larga una especie de dependencia física como tienen los opioides. La realidad es que hoy en día eso está en teoría y no hay ninguna evidencia de una dependencia física importante, ¿no es cierto?, como tienen los opioides. ¿Que puede producir dependencia física? Sí, por supuesto, porque justamente hay un sistema endocannabinoide, con lo cual, bueno, pero todavía eso no se sabe demasiado, pero es una lucecita de alerta. Lo importante con respecto a los adolescentes es que los adolescentes, el cerebro está en crecimiento hasta los 25 años, esa es la realidad. Hay distintos mecanismos de crecimiento que tienen que ver con la parte cognitiva, que tiene que ver con la parte emocional, ¿no?, que están en crecimiento esos circuitos hasta los 25 años. La marihuana lo que hace es interfiere en el desarrollo normal de esos circuitos. Por eso, en personas adolescentes y en personas menores a 25 años, el consumo de marihuana a largo plazo produce una deficiencia en la parte cognitiva. Es la realidad. Después de los 25 años, no, no produce eso, porque ya el cerebro está formado. Pero la realidad es que en la marihuana hay consumo en gente joven. Y el peor problema es que la marihuana tiene un halo de bondad, ¿no es cierto?, de angelito a su alrededor, formado ¿no es cierto?, en esta imaginario colectivo, que no hace nada, que es buena, que esto, que lo otro. Entonces, es muy difícil contra eso, ¿no? La realidad es que si vamos a hablar de las drogas de uso indebido, bueno, la marihuana es de las menores en cuanto a los efectos a corto y a largo plazo a nivel del organismo, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que hace la cocaína, hablamos de lo que hacen los opioides, si ponemos en una balanza de comparación, bueno, dentro de lo malo es un poquito menos malo, pero que sea menos malo no quiere decir que sea bueno, ¿no es cierto? Entonces, ahí está esta cosa de controversia con la marihuana. Algunos lo consideran mejor que el cigarrillo, ¿no? Que es mejor la marihuana que el cigarrillo. Sí, bueno, a ver,
Depende en qué. Sí, es mejor en el sentido de que la nicotina tiene una dependencia física muy fuerte, ¿no es cierto? Pero el cáncer, que es el principal talón de Aquiles de la nicotina, también lo produce la marihuana. Porque el cáncer está asociado a los productos de combustión del papel, y que yo sepa, la marihuana y el tabaco se fuman de la misma manera. Es más, la marihuana se sostiene adentro de los pulmones porque el adicto lo que quiere es tener mayor, ¿no es cierto?, que la sangre pueda extraer mayor cantidad de THC del humo. Entonces lo mantienen y después lo exhalan. Que en el cigarrillo común se inhala, sí, pero se exhala inmediatamente prácticamente. Entonces, a ver, la parte cancerígena también está ligada, bueno, depende de la cantidad de consumo, obviamente, ¿no? Pero bueno, no es que es inocuo, en cuanto al cáncer me refiero. Y después, bueno, trae todos los otros problemas. Uno de los problemas que tiene es que a largo plazo actúan sobre el sistema inmune, y actúan sobre la producción de espermatozoides y de óvulos en la mujer. Eso es uno de los efectos a largo plazo del consumo de marihuana. Bueno, otra cosa que produce es los ojos rojos, ¿no? Eso es clásico, y bueno, hay una gran asociación de muerte debido a marihuana. Esto es un trabajo que, no sé si lo puse en el apunte o no, pero que yo lo saqué de España, donde decía que el alcohol y la marihuana eran las principales causas de muerte. Y vos decís, bueno, marihuana, muerte, ¿qué tiene que ver? Si no, el alcohol sí puede ser, pero tiene que ver con esto de que disminuye los reflejos. Entonces hay muchos accidentes de tránsito relacionados al consumo de marihuana, y entonces ahí aumenta la mortandad por consumidores de marihuana, que no tiene que ver con el efecto de la droga en sí misma, pero sí tiene que ver con el efecto de la droga, que impide que la persona tenga reflejos a la hora de conducir, ¿no? Bueno, en nuestro país está... A ver, voy a subir el volumen. Alrededor del 1% de la población de niños en nuestro país presentan epilepsia. Eso significa aproximadamente 120.000 niños. Son chicos que presentan crisis repetitivas y diarias que no responden a los tratamientos tradicionales. En el Garrahan atendemos la mayoría de los casos de Argentina a nivel público. La presencia o la oportunidad del uso del cannabis es una alternativa válida con expectativas interesantes. Bueno, esto es lo que yo les decía, que en el Garrahan se hace con el aceite de cannabis de Canadá. Ahora va a haber una planta en Jujuy, ¿no es cierto? Igual estos chicos, la verdad que yo tendría que fijarme ahora, porque a ver cómo está todo esto ahora, porque esto fue antes de la pandemia, en realidad. Y la realidad es que tener una planta de producción legal en nuestro país va a hacer que el medicamento sea seguro, que esto es lo que buscamos, ¿no es cierto? Buscamos que el cultivo, la cosecha, ¿no es cierto?, todo el proceso esté estandarizado, de manera que ese aceite de cannabis sea un medicamento verdaderamente, ¿no? Que sea un medicamento tiene que implicar que es seguro, que es eficaz, y que pueda ser repetido en dosis que se puedan ajustar en base a su composición de alguna manera. Entonces necesitamos que esté estandarizado. Y bueno, después, a ver, lo importante, bueno, hoy en día hay, bueno, esto es lo que yo les decía, que hay algunos, ¿no es cierto?, cannabinoides que son sintéticos, otros que son directamente combinaciones de THC y CBD, como el Sativex, que son principios activos aislados,
pero lo prometedor hoy en día es el aceite de cannabis. Y después hay un mercado ahora de uso cosmético del cannabidiol, por todos lados, que mejora la piel, que no sé qué, antienvejecimiento, esto, lo otro. Bueno, después, bueno, hablamos de la parte ilegal, o sea, en Holanda hay coffee shops donde se puede consumir. Lo que tiene Holanda es que se consume en los coffee shops y no se puede consumir en la calle. Y en los coffee shops pueden consumir el cannabis y no pueden consumir tabaco, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay distintas variedades y demás. Y los cultivos, lo que tiene del ilegal es que se cultiva en cualquier lugar. O sea, es súper noble la cannabis. Se cultiva, o sea, vos le pones luz, le pones la humedad y ella crece. Entonces eso da para cualquier cosa. Encima hacen distintos, mezclan semillas y demás, o sea que hoy en día está tan tocada genéticamente la marihuana que no se sabe cuántos son los verdaderos valores de THC que puede tener. Bueno, y después, bueno, ya para terminar, los cultivos, ¿no es cierto?, pueden estar en cualquier lugar, que no sería, está penalizado, chicos, o sea que no puede estar en los balcones claramente. Y la erradicación tiene que ver con esto de que para erradicarlo tienen que quemarlo, como ya sabemos, como vimos la erradicación en cada una de las plantas, en esta la erradicación pasa por lo mismo. Buenas tardes. Desde las montañas de Valencia estamos procediendo a la quema de una plantación de marihuana que ha detectado la Guardia Civil. El ejército, justo detrás mío, procede a la quema de las plantas de marihuana. Estas desprenden unas grandes bucanadas de humo, como pueden observar. El ejército está quemando las plantas, está el humo, desprende las plantas, me lo estoy tragando todo, compañero, me estoy tragando todo el humo. Corta, porque esto así no vamos bien, ¿eh? Buenas tardes, desde las montañas de Valencia. El ejército está quemando la... Joder, las plantas, marihuana, ejército, quema las plantas. Joder, tío, está quemando las plantas de marihuana y no llueve. Y no llueve y las está quemando, tío. Las está quemando. Va, está así, va, ya estoy serio. Buenas tardes, desde las montañas de Valencia, el ejército está quemando una plantación de marihuana que ha encontrado. Bueno, para terminar, chicos, o sea, claramente no llovía, como decía él, ¿no? Y se tragó todo el humo, porque no tenía... Se la fumó toda. Sí, se la fumó toda. Bueno, nada, chicos, con esto terminamos. Lo importante de esto, lo que a mí me parece más importante, primero es que les quede el concepto de que el aceite de cannabis es lo prometedor, lo que se está investigando, que tiene que tener una concentración importante de CBD, y después, bueno, la parte de en adolescentes, ¿no es cierto?, que es antes de los 25 años es súper perjudicial, el efecto a largo plazo que produce, ¿no es cierto?, igual está en el apunte, ¿no?, que produce en la parte inmunológica, en la parte de producción de espermatozoides y eso, y demás. Así que bueno, más o menos eso, chicos. Así que, por suerte, de la otra máquina que se me murió, en esos 10 minutos que les di, pasé todo al WeTransfer, así que si no me quedaba en la otra máquina y no lo tenía, lo habíamos perdido, así que menos mal que lo pude pasar. Así que después les subo el apunte y les subo los links de esto que vimos. Bueno, profe, gracias. No, gracias. Muchas gracias, profe. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Re linda la clase. Hasta viernes, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, saludito, gracias. Chao, chao.